Ok, a continuación les voy a hablar sobre la potabilización del agua. La potabilización del agua, al igual que el tratamiento de aguas residuales, pues lleva un proceso. Sí, muy diferente, obviamente, al proceso que se lleva para el tratamiento de aguas residuales, puesto que en la potabilización estamos hablando de un líquido, con características muy distintas, sí, que un agua residual, ¿no? Sabemos que el agua residual, pues, tendrá características dependiendo su origen, sí, y los usos que se le dio previamente. Y también pues el agua potable pues previamente va a tener un origen ya sea de un pozo subterráneo, un ojo de agua o inclusive de la captación de lluvia, ¿sí? Como por ejemplo las presas, ¿no? Entonces, cada una de ellas, de las tres fuentes que yo les acabo de mencionar, pues tienen sus propiedades, sus características, su calidad y para ello se deben de adaptar ciertas operaciones unitarias para poder generar como producto final agua potable, ¿sí? Para consumo humano. Aquí se le aplica un tratamiento tradicional, sí, es tratarla con algicida, en este caso es sulfato de cobre, pero llega el momento que la especie va a querer sobreponerse y va a necesitar dosis mayores para matar algas. Es como los antibióticos, ¿no? Es decir, los microorganismos o las algas se adaptan, sí, a esas condiciones hostiles. Entonces se le aplica directamente una sal inorgánica. En este caso usamos sulfato de aluminio o cloruro férrico, ambas hacen el mismo efecto y además el sulfato de aluminio en particular pues actúa como un coagulante, ¿sí? Hasta este punto el flujo es horizontal como lo vemos en la imagen. Posteriormente tenemos la decantación y tenemos diversos pasos, ¿sí? Se tiene una tubería con un caudal constante en una posición horizontal ascendente y en este punto se le agrega el coagulante. Al agregarlo está reaccionando y está formando barro artificial, que es decir, está formando flóculos y eh, van bajando, ¿sí? Van precipitando por gravedad, ¿sí? Y a esto le llamamos flux, ¿sí? Este flux tiene peso. Al bajar el agua, la velocidad al bajar la velocidad del agua, comienza a descender y se produce una separación. El agua limpia sube o se queda en la superficie y el lodo se queda en la parte inferior, que posteriormente es removido. Se forma una zona de interfase llamado manto de lodo, que es lo que algunos vimos en la planta de tratamiento de aguas residuales, y por eso esta unidad se le llama decantador de manto de lodos. ¿Sí? El manto de lodo siempre va incrementándose dependiendo la concentración, obviamente, de partículas suspendidas que no puedan sedimentar por sí mismas y que en algún momento van a precipitar con ayuda del coagulante. Periódicamente va siendo evacuado por los extractores de fangos. Hay un extractor de fangos como si fuera una especie de aspiradora. Sí, en la parte inferior hay una especie de colchón de nubes, el cual es el lodo que queda debajo y está en movimiento. Al salir el agua aparentemente está limpia, pero los sensores indican que tiene flóculos, es decir, ligeramente turbia. Generalmente en las aguas que tenemos de captación, o bueno, captadas eh, mediante presa o en las aguas que tenemos en ojos de agua o subterráneas eh, que provienen de pozos, no hay tanto lodo ni tanto fango como quizás se lo estén imaginando, ¿no? Ok, posteriormente, después del proceso de coagulación, hay que pasarlo por una filtración, puesto que la coagulación sí arrasa con casi todo, excepto con los posibles sabores o colores que queden presentes en el agua. Entonces, la filtración nos va a ayudar a eliminar mediante uso de carbono activado ese tipo de elementos indeseables
y bueno, se realiza a través de filtros. Esta es una marca específica, Aquasur, con una capa de arena de 1 metro de espesor y con granos de alrededor de 1 milímetro de diámetro. Recordemos que los filtros están compuestos por diferentes tamices o mallas de arena y hasta el último viene la parte de el carbón activado, o en la actualidad no únicamente se usa carbón activado, se utilizan otros materiales, generalmente resinas o inclusive polímeros porosos que sirven perfectamente y son más caros, pues, son eficientes y además pues están patentados, ¿no? O sea, quien descubre un material que sea absorbente, lo patenta, lo comercializa y pues le saca bastante dinero, sobre todo en esta parte de tratamiento de aguas. Ese tipo de materiales son muy, digamos que es una minita de oro, ¿no? Entonces aquí tenemos que el agua se filtra a través de la capa de arena que retiene las partículas más pequeñas, que los poros entre los granos de arena producen una importante reducción de la turbiedad, lo que se haya quedado, lo que no haya podido precipitar o reaccionar con el coagulante, pues aquí lo eliminamos. Y el contenido bacterial del agua, ¿sí? Posteriormente, fíjense, tenemos la fase de filtración, tenemos el filtro de arena, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí en esta parte. Tenemos un canal de agua filtrada, ¿sí? Y un canal de agua filtrada, aire y agua de lavado en la parte número 2 aquí, y una válvula de evacuación del agua de lavado, ¿sí? Que sería la parte número 3, que es la que tenemos aquí de este lado, ¿no? En este punto. Y posteriormente, pues tenemos un orificio de entrada de agua de barrido, que es en el 4, aquí en estas canaletas, y un canal UV, ¿sí? De este lado, y un canal de salida de aguas de lavado, que es el 6, ¿sí? O sea, por aquí se va filtrando, si se dan cuenta, por aquí entra el agua, ¿sí? Entrada de agua, y pasa por este filtro y va saliendo, ¿no? Por este lado. Entonces es más o menos eso, y vamos a hablar de la cloración, ¿sí? La cloración es el siguiente paso, ¿sí? Sabemos que la cloración es para la desinfección. Más adelante vamos a ver cuántos tipos de desinfección o cuántas formas de desinfección tenemos, ¿sí? Y se utiliza para destruir toda la contaminación microbiológica que pudo haber quedado después de los procesos anteriores, ¿sí? Y posteriormente se va a un depósito de regulación, o es cuando nosotros la vemos ya almacenada en nuestros tanques, ¿no? En nuestras cisternas, puede ser una cisterna, un tanque elevado, un contenedor así como los que tenemos de Rotoplas y ese tipo de marcas, algo parecido, ¿no? O también podemos ver los tanques elevados en la comunidad al inicio. Aquí en la Ciudad de México poco se ven, pero en poblados pequeños sí tienen sus tanques elevados. ¿Sí? El cliente del río son los estanques, el cliente de los estanques es la planta, el cliente de la planta son los decantadores, el cliente de los decantadores son los filtros, el cliente de los filtros son los reservorios, y los de los reservorios pues pasan a las personas que son los clientes finales, ¿no? Que somos nosotros. Ok, fíjense bien, de las formas de desinfección o de la parte de desinfección, pues tenemos que el cloro, gas, hipoclorito de sodio, que es sólido, o de calcio, sí que comúnmente incluso se utilizan para el tratamiento en las albercas, pues tiene sus ventajas, ¿no? Es un germicida potente, cualidad residual, control de otros olores y sabores, control de crecimiento biológico, control químico, pero sus desventajas es que genera una cantidad enorme de subproductos tóxicos, ¿sí? Imparte mal olor y sabor al agua. Sabemos que en algún momento a las autoridades se les ha pasado la dosis porque alguna bomba ya falló o algún medidor ya falló. Y pues, ¿qué creen? Que viene el agua bastante cargada de cloro y eso lo percibimos, huele, ¿no? Igual cuando vamos a las albercas, pues apesta cloro, ¿no? Igual, pero no importa, nosotros nos metemos. Pero el detalle aquí es que el cloro como tal,
pues tiene componentes cancerígenos y además, pues es así como se empieza a evaporar, ¿sí? Empieza a generar vapores y el estar oliendo los vapores se absorbe por la piel, estar oliendo los vapores, la absorción por la piel, pues es un problema, ¿no? De salud y por eso es que se recomienda que a la hora de manipular este tipo de químicos, el cloro especialmente, o algunos productos de limpieza que contienen cloro, pues hay que utilizar guantes y cubrebocas o mascarilla de gases para evitar su inhalación, ¿sí? Algunas personas no lo hacen, definitivamente está mal, pero pues no nos han creado una conciencia de este tipo de químicos, ¿no? Que se utilizan para la limpieza. Es peligroso por su reactividad, es muy reactivo y bueno, pero hoy por hoy es el agente eh, germicida que ayuda al tratamiento de aguas, ¿no? En general y a la potabilización del agua. Tenemos por otro lado una desinfección. En desinfección, pues luz ultravioleta a través de lámparas. Hay una luz que se utiliza para eliminar pues toda clase de microorganismos. Sabemos que la luz ultravioleta también la podemos obtener a partir del sol. Entonces el sol pues se supone que ayuda a una desinfección, ¿no? Sin embargo, bueno, tiene sus ventajas, que es operación y mantenimiento sencillos, no genera residuos tóxicos, perdón, o subproductos en el agua. Las ventajas es que no tiene cualidad residual, ¿sí? Que quiere decir que no se mantiene todo el tiempo ahí. O sea, mientras está aplicándose, sí, pero cuando se deja de aplicar, pues fácilmente se podría contaminar el agua, ¿sí? O sea, no se queda ahí presente su activación o ¿cómo podríamos llamarle? O eh, el cómo actúa, ¿sí? Los rayos ultravioleta no se mantienen ahí en el agua después de haber quitado, ¿no? La luz del agua. A eso me refiero. Entonces, no tiene cualidad residual y ese es el problema. No inactiva protozoarios y además la desinfección es limitada en presencia de color, turbiedad o sólidos suspendidos. ¿Sí? Mientras no deje pasar la luz, va a haber un problema ahí. ¿Sí? No va a desinfectar de forma adecuada. El crecimiento bacteriano, hay recrecimiento bacteriano si no hay destrucción de material genético. Sí, eso puede deberse por el punto anterior. Sí, entonces a la hora de que nosotros aplicamos este tipo de desinfección y las tuberías por ahí tienen algún crecimiento microbiano, pues a la hora que llega al usuario final puede llegar infectada, sí, el agua nuevamente y puede provocar problemas a la salud, ¿sí? En cambio, pues el cloro pues se mantiene y va matando todo a su paso, ¿no? Hay otra que se llama desinfección por ozono, que es a partir de aire o a partir de oxígeno, o 3, si es su fórmula. Tiene diversas ventajas, dosis y tiempos de contacto muy bajos, o sea, es rapidísimo, de 300 a 3000 más rápido que el cloro. No genera trialometanos, ¿sí? A menos que haya un bromo presente en el agua o que haya bromo presente en el agua. Sin embargo, tiene desventajas, al igual que la luz ultravioleta, no tiene cualidad residual. ¿Sí? Es decir, el oxígeno o el O3 que es inyectado se va, ¿sí? Entonces, cuando llega al usuario final, podría estar infectado el agua, es decir, que en sus rotoplas, se me fue, en sus tinacos, en su contenedor, en sus contenedores, en sus cisternas, tengan problemas de crecimiento microbiano, moho o algunos otros microorganismos, pues se va a infectar el agua y a la hora de que ustedes la consuman, pues van a tener problemas, ¿no? Generación in situ, sí, es decir, puede ser en cualquier sitio, y también puede ser usado de inmediato. Son caros de operación porque necesita energía,
¿sí? Y técnicamente son complejos, ¿sí? Además aquí, otra desventaja es que el agua queda con un olor como a huevo podrido, ¿sí? Entonces hay que dejar que ese olor se vaya o si no, pues va a estar nauseabunda el agua y no se la van a poder tomar, ¿sí? Entonces hay que esperar, hay que dejar que repose y posteriormente consumirla, ¿no? O bueno, en algún momento pueden utilizarla, ¿no? La ionización, perdón, la ozonización, sí que el ozono, pues es un gas muy inestable, ya que la molécula está compuesta por 3 átomos de oxígeno, que es lo que le decía es O3. Es precisamente esta inestabilidad lo que confiere una gran capacidad de oxidación y oxida todas las sustancias orgánicas, ¿sí? El ozono inactiva, es alguna de las ventajas, inactiva los pesticidas, los organismos patógenos, virus y bacterias. El contacto del agua con el ozono procedente de los generadores de ozono se realiza en un tanque con diversos compartimientos en el que se insufla, ¿sí? El aire ozonizado o se aplica el aire ozonizado. Las moléculas de ozono que no reaccionan son recuperadas y mantenidas en la unidad de pretratamiento, ¿sí? Tenemos algunos otros métodos para potabilizar el agua. La elección del método varía en función de diversos factores, que es lo que les hablaba, en los que se sopesará la eficacia del método y la relación entre ventajas y desventajas. Tenemos, por ejemplo, el uso de yodo, sí, que es preferible al cloro, pues presenta 3 ventajas. Es más fácil de manejar, se inactiva menos que el cloro por sustancias orgánicas, protege contra protozoos y sus formas quísticas, lo que hace especialmente útil en regiones tropicales. Generalmente el yodo se utiliza para tratar tratar la parte microbiológica de las verduras, ¿sí? Nosotros lo compramos en el súper en gotas, ¿sí? Que contiene yodo para poder eliminar microorganismos y sabemos que también eso se utiliza para tratar agua, ¿no? Y poderla consumir. Tenemos que la pividona yodada soluciona el 10%. No está totalmente demostrada su utilidad, pero en un caso de urgencias, se recomienda, perdón, usar una dosis de 8 gotas durante 15 minutos o de 4 gotas durante 30 minutos por cada litro de agua, ¿no? Que es lo que te dicen en el empaque. Tenemos por otro lado los filtros, ¿sí? Algunos tipos de filtros de agua portátiles pueden eliminar agentes infecciosos de agua potable. Sin embargo, la mayoría de los filtros portátiles en el mercado no eliminan eficazmente los virus, lo que hace imprecisa, ¿sí? La desinfección química del agua después de la filtración. Y luego tenemos que es fundamental que el poro sea adecuado, siendo los de 1 micrómetro o menos los que aseguran máxima eliminación posible de microorganismos, no incluidos los virus, obviamente, y muchos filtros comercializados no llegan a ese tamaño y no filtran más que algunos microorganismos, ¿sí? Se supone que algunos filtros vienen cargados con plata, ¿sí? Esa plata ayuda a darle un tratamiento microbiológico al agua y es totalmente seguro. Son un buen método de combinación con otros, pero deben de tenerse en cuenta sus precios, sobre todo los más fiables y los más complejos y el espacio que ocupan, ¿sí? Entonces hay que tomar una decisión sobre su uso en viajes, ¿sí? Por ejemplo, hay filtros que van desde los 3000 hacia arriba y dependiendo la metodología o el método de filtración, pues es el precio, ¿no? Por ejemplo, hay unos filtros de osmosis inversa que esos andan casi en 10,000 pesos, pero ustedes tienen la confiabilidad de que van a retirar todo, virus, bacterias, hasta metales pesados, eso ya lo vimos. Y en cambio los filtros que son más baratos, pues van a estar limitados en cuanto a eso, ¿no? La luz ultravioleta, les había dicho, sobre todo la luz del sol. Muchos datos demuestran que la luz UV puede matar diversos microorganismos presentes en el agua, incluidos los virus. El efecto depende de la dosis y el tiempo de exposición UV
que requiere el agua clara, ¿sí? Porque las partículas en suspensión pueden proteger a los microorganismos contra los rayos UV, ¿sí? Entonces, si no entra la luz, no va a actuar de forma adecuada. La radiación UV por la luz solar o desinfección solar, método SODIS, ¿sí? Puede mejorar sustancialmente la calidad microbiológica del agua y puede ser aceptable para situaciones de emergencia. Si se utilizan botellas transparentes, preferiblemente extendidas sobre una superficie oscura y se exponen a la luz durante un mínimo de 4 horas para que esto suceda, ¿sí? Y la inactivación por rayos UV y el efecto térmico son sinérgicos para la desinfección solar de agua potable, pudiendo alcanzar una temperatura hasta 65 grados, lo que pasteurizará el agua después de 4 horas. O sea que es eficiente, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Tenemos aquí una tabla comparativa sobre algunos métodos, ¿no? Tenemos la potabilización. En la potabilización, pues sabemos que la cloración, una dosis de hipoclorito de sodio es eficiente, la ozonización también y los rayos ultravioletas también. Aspectos negativos en la salud, pues sí, si se combina con otro método, la cloración, sí puede tener algunos efectos adversos, puede haber una reacción química y puede generar sustancias cancerígenas, como lo dice aquí. La ozonización, pues los efectos tóxicos únicamente igual que al combinarse con el bromato puede haber una reacción química y puede generar sustancias nocivas, ¿no? La luz ultravioleta, mientras tanto, no tiene ningún problema. Si el costo económico de la cloración, pues son costos razonables, sí, pero aún así es costoso. La ozonización es costoso porque necesita mantenimiento, necesita luz para trabajar o energía para trabajar, y mientras que la luz ultravioleta pues sí necesita energía, pero generalmente se utilizan focos ahorradores, sí, que no consumen tanta energía, y por eso es que se dice que su costo es económico, ¿sí? Aquí tenemos un esquema de la planta de potabilización del agua, tenemos su captación, ¿sí? Que entra a los compuertas, unas rejillas inicialmente, posteriormente viene la parte de desarenado, ¿sí? La precloración para poder iniciar o pasar a las otras etapas, los embalses reguladores en donde vemos la separación de los lodos y los lodos que se generan a partir de un tratamiento de un tratamiento para las algas, para matar algas, ¿sí? Se me fue la palabra, y un tratamiento con sulfato de cobre, ¿no? El alguicida, aquí bien lo dice, el alguicida y un tratamiento de sulfato de cobre o sulfato de aluminio para generar la coagulación, ¿sí? Tenemos aquí dosificador de coagulante y tenemos por aquí un ventilador que nos ayuda a que los lodos se vayan por un lado y el agua limpia salga por el otro. Tenemos posteriormente la decantación. ¿Sí? En este paso se lleva a cabo la decantación y posteriormente pasa a filtración, ¿sí? Que reduce la turbiedad y el contenido bacterial del agua, y posteriormente se pasa a un sistema de recuperación de agua de lavado de filtros y posteriormente la cloración, ¿sí? Que es la última dosis de cloro para el transporte del agua y se lleva a los reservorios y posteriormente a la ciudad. Aquí dice Ciudad de Lima, esto lo saqué o lo obtuve de de un artículo en donde pude encontrar un esquema más o menos bueno o entendible para que se os pueda explicar. Es la planta de purificación de agua municipal, que generalmente pues está, la captan de un lago, río, presa, y se le añade pues sulfato de aluminio, carbonato de calcio, perdón, no, eh, hidróxido de calcio, este es hidróxido de calcio y este es sulfato de aluminio, sí, sulfato de aluminio, hidróxido de calcio,
¿sí? Y comienza todo su proceso y ya les había comentado. Como conclusiones tenemos que el tratamiento de esta agua está dirigido a la remoción de materia sólida en suspensión y paralelamente a la eliminación de la carga bacteriana. El agua es preclorada antes de ingresar al estanque regulador para tratar la desinfección y oxidación y control de olores, lográndose reducir la contaminación bacteriana. En la superficie del agua, en los embalses regulador, se colocan barriles de sulfato de cobre, que tiene la función de eliminar las algas, y también se le añade coagulantes, ¿sí? Que es sulfato de aluminio o alguna otra sal. Debería darse una concientización del uso racional del agua por la población para que se pueda abastecer más gente con la misma cantidad de agua que produce con agua. Sin embargo, esto no sucede y de nosotros depende que conservemos el agua hasta la generación de nuestros nietos, bisnietos, porque no sabemos qué vaya a suceder. Finalmente, les dejo dos videos que encontré en internet, en YouTube, para que ustedes conozcan más sobre el proceso de potabilización del agua. Ambos hablan del proceso, pero en distintos países. Si tienen alguna duda, pueden consultar en la parte inferior de este video y en la parte inferior de este video, también en la descripción de este video, les dejaré las ligas para que ustedes puedan ver la potabilización del agua, cómo se lleva a cabo en las plantas de forma gráfica. Muchas gracias.